Muy buenas tardes, hermanos. Les saludamos en esta tarde y le damos la bienvenida a esta reunión de alabanza y adoración. Que el Señor les bendiga, que bendiga a cada uno de nuestros hermanos que le dan un tiempo al Señor Gloria a para Dios. reunirse hasta ahora. Sí, Señor. Dale un tiempo al Señor. Ponlo a Él como lo más principal de tu vida cada día. Y Él te va a bendecir. Dice la palabra de Dios que si nosotros le buscaremos, Él nos va a bendecir. Aleluya. Pero nos va a desechar si nosotros no le buscamos. Así que preocúpate de darle el mejor tiempo al Señor. Deja todo en el tiempo que es para el Señor. Y que el Señor les bendiga. Amén. Les invito a leer la palabra del Señor, una lectura de esta palabra que está acá en Efesios 4, del 1 al 6. Dice así en el nombre del Señor. Después tú lo buscas y lo lees. Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Aleluya. Dios está sobre todos nosotros. Amén. Así es. Dice que nosotros nos enseña esta palabra de que debemos de amarnos, que debemos de soportarnos, vivir y tener buenas relaciones los unos con los otros y nunca enaltecernos sobre nuestros hermanos, porque hay uno solo que está sobre nosotros y este es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Hemos sido llamados para vivir en armonía, en amor. Y no olvide que el amor llena todos los espacios. Dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no hace lo malo, no hace lo indebido, ni busca tampoco lo suyo. El amor no se envanece. Maravilloso es el amor, Amén. queridos hermanos. Es por eso que el Señor con esta palabra nos invita a usar lubricar todos los momentos difíciles que tengamos con los hermanos, porque todos tenemos distintas opiniones, pero debemos aprender a soportar y a aceptar las opiniones de los demás, con amor, lubricándolo todo con este amor que nos va a llevar siempre a la unidad. Aleluya. Porque tenemos solo un Dios. Dice que hemos sido llamados y tenemos solo Dios, no puedes mirar a otros dioses. El único Dios que miras tú es el que miro yo. Sí. Un solo bautismo, dice. Un solo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre nuestro también. Aleluya. Así que le damos gracias al Señor por esta hermosa palabra y poder ponerla por obra en nuestras vidas, con nuestro carácter, con nuestra manera de soportar y de amar, de amarnos los unos a los otros y de querernos en el amor que Dios nos ha invitado a practicar. Amén, pastor. Así es. Y el Dios que te miró a ti, me miró a mí. Amén. Y el Dios que nos miró a nosotros, nos mira a todos. Y qué bueno es. E incluso dice que al altivo lo mira, pero lo mira de lejos. Y lo importante, lo que tenemos que procurar es que podamos ver su mirada. Incluso cuando nosotros nos acercamos a ese ser querido, podemos ver incluso el color de sus ojos. De lejos no puedo verle yo el color de sus ojos. Puedo ver su mirada, puedo ver sus ojos, pero no distinguir el color de sus ojos. Y el color de los ojos de Dios es de amor. El color de los ojos de Dios es de misericordia. Entonces, si estamos cerca
Dios va a hacer para con nosotros ese amor real, ese Dios de amor misericordioso va a ser real. Así que damos gracias al Señor, bendecimos al Señor y como siempre digo desde aquí de Orilla de Maule, en la 7ª región, para Chile entero y el mundo, nos disponemos para adorar y bendecir al Señor y alabar su santo nombre en todo el ámbito de esta tierra. Digo así porque entiendo que estas señales dan vuelta al mundo y no solamente lo entiendo, sino que lo he comprobado. Me han llegado algunos saludos de hermanos conocidos, ¿cierto?, que pasaron por ahí en Estados Unidos y vieron una transmisión nuestra. Así es que si hay allá en Australia, si hay allá en Nueva Zelanda, si hay allá en Tokio, si hay allá en Hong Kong, algún hermano, Dios te bendice, Amén. Dios te guarda, Dios te Amén, protege. Así que vámonos Señor. a orar, ¿cierto? Amén. Amado Dios, en el nombre de Jesús, iniciamos nuestra Amén, sí, Señor. reunión hoy día, Señor. Una reunión de cercanía, una Así es. reunión de comunión, una reunión de amistad, una reunión, Señor, de comunión contigo, pero también entre nosotros, Señor. Amén, Y Señor. esto es lo que a ti te agrada. Si no estuviera, oh Señor, si esto no estuviera en tu corazón, si esto no fuera grato para ti, no estaría escrito ahí en tu palabra. Oh Dios Santo, te alabo y te adoro. Amén. Y te doy gracias, Dios mío, porque eres el Dios de misericordia y Amén. amor que un día fijó sus ojos en nosotros, Dios mío. Y desde ahí nunca, yo sé, Dios mío, que desde ahí, desde ese día, tú no has apartado tu mirada de mí, como ese Padre amoroso, como ese Amén. Padre que se preocupa, Sí, como ese Padre que está atento a todas las necesidades Amén. de su Hijo, así tú, oh Señor. Padre. Oh Dios mío, fijas tus ojos en nosotros. Sí, Desde ese Señor, día, Señor, tú gracias, fijas, mi Dios. oh Señor, tus ojos en nosotros. Oh, Aleluya. Y cuán te alabo, importante es que Jesús. nosotros también fijemos la mirada en ti, crucemos mirada contigo, Señor. Sí, Oh Dios mío, gracias. Gracias, Señor amado, por esta verdad que está aquí contenida en tu palabra Amén, y que también nos Señor, recomiendas a sí mismo, Dios. Señor, que podamos acercarnos a ti, que podamos vivir en comunión contigo, Amén. que podamos, oh Señor amado, vivir en comunión los unos con los Amén, otros, Señor, entendiendo que ese Dios Dios. que ha fijado su mirada en mí, la fija también en mi hermano, la fija en mi hermana, la fija en aquel, oh Señor amado, aleluya, que a lo mejor pueda ser y pensar el que nadie le toma en cuenta, que nadie lo mira. Si fuera así, si así aconteciera, te digo en esta hora, Dios tiene sus ojos puestos en ti. Amén. Dios no aparta Así su es. mirada de ti. Aleluya. Y la Gracias, mirada de Dios Señor. tiene algo especial. La mirada de Dios tiene eso que es la misericordia. La mirada de Dios tiene eso que es amor, que es lo que necesitamos nosotros. Y es un amor que envuelve, es un Amén. amor que sana, es un amor que consuela, es un amor que atrae. Gracias. Gracias, Dios mío, por todo Gracias, eso que tú has mostrado y has manifestado para cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Oh, Dios mío, estamos Amén, bendecidos, Señor. somos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo el Señor. Allá donde sentaste a tu Hijo, en ese lugar de ubicación especial que le diste a tu Hijo, ahí también nos sentaste a nosotros, Señor. Ahí también nos pusiste a nosotros en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Aleluya, gracias, Dios mío. Muchas gracias, Señor. Oh, Dios mío, te adoramos y te bendecimos. Amén, Por Jesús y en Señor. Jesús. Sí, Dios. Gracias, Dios Gracias, amado. Padre. Aleluya. Bien, ahora te invitamos que pongas tu corazón para alabar al Señor. La letra va a estar pasando ahí de las alabanzas y nuestro hermano Fernando va a estar cantando para el Señor y vamos a cantar todos juntos. Gloria a Amén. Dios. Hermano Fernando. Qué gusto, familia, que estemos otra vez reunidos como comunidad. La virtualidad nos permite poder estar juntos. Así que quiero que ahí tú donde estés puedas disfrutar de la presencia del Señor en tu corazón mientras nos ministra el Espíritu Santo y le adoramos y le alabamos. Así que esta es una invitación. Decimos ven a adorar
al Señor. Amén. Vamos a alabar. Es hora de adorarle. Ven, abre su corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Es el momento de adorar al Señor. Es el momento en que podemos estar juntos y bendecir su nombre. Oh, te adoramos, Señor. Queremos seguir alabando a nuestro amoroso Señor. Queremos seguir bendiciendo su grandioso nombre. Amén. Vamos a decirle que Él, en un día glorioso, vamos a poder tener su presencia junto a nosotros. Vamos a poder estar por siempre junto a Él. Amén. Vamos a adorar al Señor. Vamos a decir que en este glorioso día queremos estar junto a ti. Que en este día queremos, Señor, tener tu presencia con nosotros. Aleluya. Amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador.
mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Bendecimos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración que tenemos junto a ti. Oh, aleluya. Queremos decirte que tú eres nuestro Dios de lo imposible, el Dios que puede hacer todo lo que nosotros no podemos hacer, en el Dios que confiamos, al Dios que oramos, al Dios que clamamos y a aquel que responde nuestro clamor. Aleluya. Tú eres, Señor, este Dios de lo imposible. Tú eres Jesucristo, el que reina con poder. Eres nuestro Dios, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey.
la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Toda la gloria, tuyo es todo el honor. Yo no sé si estás pasando por una situación especial en la que necesitas que Dios obre en tu vida, pero si es así, puedes decirle que Él es el Dios de lo imposible, que puede con cualquier desafío, que puede con cualquier problema. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Así que puedes decirlo otra vez como una oración. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está
está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. 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 Qué hermoso momento es el que vive el cristiano, el Hijo de Dios, cuando está en comunión, cuando está reunido, cuando está buscando junto a otros, ¿cierto? El saber más de Dios, el conocer más de Dios, el tener una información, el tener un mensaje. Dios siempre tiene para nosotros un mensaje, y hoy día tiene un mensaje muy especial. Todos lo son. Pero quiero decir que este año la Biblia en general, pero este evangelio en particular ha sido un verdadero descubrimiento. Porque vamos a ir nuevamente al Evangelio según San Lucas en el capítulo 15. Y vamos a estar ahí hablando de esta parábola que en realidad hemos escuchado no sé cuántos mensajes. Yo he escuchado un montón de mensajes de la parábola del hijo pródigo. Y vamos a tener en dos tandas, en dos partes, ¿cierto? Este mensaje. Hoy día va la primera parte, vamos a hablar acerca del hijo pródigo, el hijo menor de este padre, y la próxima semana vamos a hablar del hijo mayor, que también tiene esta porción, esta historia, un mensaje para nosotros. Siempre fijamos los ojos
el hijo menor y en lo que pasó, lo que vivió, pero dejamos de lado, pasamos por alto un poco la situación del hijo mayor. Así es que vamos a ir con esta porción, el título de este mensaje, Encontrando al hijo perdido. Hay anteriormente en el capítulo 15 de este evangelio, dos cosas perdidas. El primero es la oveja perdida y que es encontrada. Y la segunda está también la parábola de la moneda perdida y que también la encuentran. Pero aquí no tiene el mismo nombre porque dice parábola de la oveja perdida y luego parábola de la moneda perdida. Y luego aparece la parábola del hijo pródigo, pero que también estaba perdido. Aleluya. Vamos con esta porción. Capítulo 15, Evangelio según San Lucas, desde el versículo 11, vamos a leer hasta el 16. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dice en el verso 14, cuando todo lo hubo mal gastado. Mi esposa leyó gastado. Siempre gastamos, pero a veces hacemos mal gasto de algunas cosas. Sí. Malgastamos. Es interesante. Casi toda esta historia gira en torno al hijo menor. Por eso, de alguna manera, es que la historia se nos ha quedado grabada y dentro de esa grabación, ¿cierto?, solamente figura el hijo menor. Pero el hijo mayor también tiene un mensaje. El hijo mayor también da un mensaje. La historia del hijo mayor también nos da un mensaje, pero como le digo, lo vamos a ver la próxima semana. El hijo mayor es mencionado, pero de manera así superficial, pero también es muy importante, muy relevante en esta parábola. ¿Cuántos de nosotros, al hacer un repaso, al irnos más atrás, al recordar nuestra juventud, porque aquí entiendo que este hijo menor era un joven, al recordar ese tiempo de nuestra juventud y decisiones malas que tomamos, nos hacen en cierta medida expresar algo? Lo hice mal, la embarré, eché a perder todo. Qué sé yo, cuántas otras palabras nosotros podemos en algún momento decir o expresar cuando nos acordamos de ese tiempo. Tendemos muchas veces, yo siempre cuando leía la Biblia tendía a opinar, a juzgar, a criticar al personaje principal de la historia que estaba leyendo. Pero de repente me detuve un poco a pensar en mí, porque al último soy yo. Es un espejo, como he dicho, la Biblia es un espejo, yo me estoy mirando. Solamente cuando escuché una vez dentro de mí una voz que me decía, ¿y tú? Porque criticaba al personaje principal. ¿Y tú? Yo también. Aleluya. Partamos entonces. Dice, empieza esta historia diciendo, también dijo, refiriéndose a Jesús. Y empieza aquí la parábola, a contar el Señor esta historia. Dice que un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dice a su padre. El menor de ellos se acerca a su padre y le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dame
la parte de los bienes, dame la herencia, dame la parte de la herencia que me corresponde. En esta cultura tenemos que decir que era posible que un padre le entregara anticipadamente la herencia a uno de sus hijos. Normalmente lo que se usaba es que la herencia pasaba a ser posesión de los hijos cuando el padre fallecía. Se hacía. Pero se usaba también esto, aun cuando esto provocaba dentro de la familia y dentro de los conocidos, porque eran dentro de la cultura judía muy unidos, los vecinos se unían, había mucha comunión entre ellos. Entonces, esta acción o esta petición que hacía un hijo era conocida por todos y muchos criticaban, muchos juzgaban. No era lo normal, no era lo correcto, pero se practicaba. Así que aquí vemos al hijo menor motivado. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón que vemos nosotros, que podemos entrever? No está aquí en la Biblia. Y ahí veía, ¿cierto? Venía a mi mente mi juventud. Ahí venía a mi mente, ¿cierto?, cuántas cosas yo hice por falta de experiencia, por la inexperiencia, por la torpeza, por la necedad, por la tontera. No quise ponerlo ahí porque es muy fuerte esa palabra. Entonces, pero además de eso, falta de experiencia, por la torpeza y por la necedad, ¿cierto? Y añadimos la codicia. Algo pasó. Cosa que él vio, algo alguien le contó, algo pasó en él que dijo, ¿cómo podría yo vivir esas experiencias? ¿Cómo podría yo estar en ese lugar? ¿Cómo podría yo? Y no tuvo otro pensamiento en su mente, sino que pedirle a su papá, ¿cierto?, los bienes. Esto siempre se traducía no en cosas, sino que se traducía en dinero. El asunto era no llevarse, ¿cierto?, algún bien material, sino que algún bien económico era lo que él quería. ¿Sabe? Porque ya quería vivir su vida. Aquí el padre, lo que vemos, el padre cuando habla, un hombre tenía 2 hijos y se dice, Padre, dame. Entonces, aquí el padre está ilustrando en esta historia el amor de Dios. Es Dios quien aparece aquí en esta historia. Y ojo, su amor, el amor de Dios, permitió la rebelión de este joven. Permitió que este joven hiciera o cometiera esta torpeza. Y en alguna medida también Dios respetó la voluntad de este joven. Dios concedió lo que este joven pedía. Detengámonos un poquito aquí, hermanos, porque a veces empezamos a pedir cosas a Dios y somos insistentes y usamos la Biblia para decir es que Dios dice que seamos perseverantes, pero ni siquiera pasamos o nos detenemos un poquito para decir, Señor, o recordarnos más bien que la Escritura dice, Señor, si es tu voluntad. Si es tu voluntad, Señor, concédemelo. Si no es tu voluntad, Señor, sácame esta idea de mi mente. Saca esta idea de mi mente. Si esto no sucede, incluso a veces podríamos ser un tanto más, más profundo en la petición, tal vez un poco más arriesgados en la petición. ¿Se acuerdan cuando este varón en una oportunidad recibió de parte del Señor una orden? Y el varón que estaba allá en Jueces, ¿cierto? Este varón le habían dado la orden de ir a enfrentar a una nación enemiga. Pero él dijo, ya Señor, pero ¿sabes qué? Si es tu voluntad, si es tu voz, si esto que me pides es tuyo, voy a dejar este poquito de lana aquí a la intemperie. Y si amanece seca mañana, ustedes han visto en la mañana, ¿cierto? Al salir al campo, al salir al patio, está todo húmedo. Ya hablamos del rocío hace un tiempo atrás. Está todo húmedo. Era una cosa muy arriesgada. Era algo loco tal vez pedirle a Dios que
al poner yo ese pedazo de lana ahí en el campo donde está todo lleno de rocío, al otro día no amaneciera seco. Entonces, Señor, si es tu voluntad, voy a poner esto ahora en la noche y mañana cuando lo tome que esté sequito. Todo alrededor mojado. Él quería estar seguro de que Dios estaba detrás de esto. Además insistió. ¿Cómo se llamaba ese varón? Gedeón. Además Gedeón insistió. No era para ponerlo a prueba, sino que se me había olvidado el nombre. Entonces, Gedeón insistió, Señor, ahora voy a hacerlo al revés. Voy a hacerlo al revés. Y lo puso difícil. Yo dije, qué difícil. Pero viene nuevamente la palabra de mí, ¿habrá algo imposible para Dios? Seguramente Gedeón pensó, no. Voy a ponerle más difícil a Dios. ¿Cierto? Mañana, Señor, que aparezca todo alrededor seco y el vellón húmedo. Y lo hizo así. Perdón, Señor, le dijo, pero quiero ponerte esta prueba para estar bien seguro. Al otro día aconteció que cuando él tomó el vellón de lana, lo exprimió y sacó una taza de agua. Es tuyo, Señor. Por lo tanto, volviendo a este tema, hermano, no insistamos cuando las cosas no salen. Ahora, puede que el Señor lo quiera, pero también sabemos y hemos aprendido y escuchado esto que es en su tiempo. En su amor y misericordia, Dios permite la rebelión de este joven y en su rebelión, Él respeta en alguna medida la voluntad de este joven. ¿Listo? Ahí está. Vaya. El padre sabía que la petición que estaba haciendo el hijo no era sabia. El padre sabía que la petición que estaba haciendo el hijo le iba a resultar todo mal. Pero aún así, el padre le concede lo que pide. Y dice el verso que estamos leyendo aquí. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y dice el verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Se fue lejos. Detengámonos otra vez aquí en este versículo. Dice que se fue lejos. ¿Lejos de qué? ¿Lejos de quién? ¿Lejos de dónde? Son preguntas que uno tiene que hacerse. Por eso le digo, hubo descubrimiento en este año en la lectura que he hecho de este pasaje, que lo he hecho varias veces. Y en particular la parábola del hijo pródigo. Se fue lejos de dónde. ¿Qué fue lo que abandonó el hijo pródigo? Primero, abandonó el área de seguridad. Cuán seguro nos sentíamos. Cuán seguro me sentía yo en mi casa. Cuánta seguridad me brindaba mi familia. Cuánta seguridad brindaba el escuchar la voz de mi padre, de mi madre. Cuánta seguridad me brindaba escuchar el grito de mis hermanos corriendo. Me daba seguridad, en cierto modo sentía seguridad, pero él decidió, su decisión de inexperto, su decisión necia, hizo que él abandonara toda esa seguridad. Dormía tranquilo, no tenía ninguna preocupación, se levantaba tarde. Hacía lo que quería porque era el hijo del patrón. Pero abandonó todo lo que significaba para él seguridad. Segundo, abandonó todo lo que era para él el control. Es bueno, hermanos, que nosotros tengamos en esa edad de juventud control, pero quiero decirle que bueno es que tengamos también el control de parte de la palabra del Señor. Porque Dios también nos enseña y esto para nosotros es un control también. ¿Estoy bien o no? ¿Qué es lo otro que abandonó? Seguridad, control. Abandonó también un lugar de comunión.
Qué bueno era estar ahí conversando, escuchando las historias que mi papá me contaba. Cuando él me conversaba y me preguntaba acerca de cómo había estado mi día, cómo había ido en el colegio, cómo había ido en la universidad, cómo había sido el día de trabajo. Cuando conversábamos ahí, compartíamos la historia. Abandonó, estaba solo, ahora solo, seguramente en una pieza, en una habitación, solo. Abandonó el área de la comunión. Y dice, para seguir leyendo este versículo, y allí dice el verso 13, desperdició sus bienes viviendo, ¿de qué manera? Perdidamente. Y ahí dice, desperdició sus bienes. No dice la Escritura, en realidad es muy conciso todo. No dice cuánto le duró, no dice incluso cuánto le dio, cuánto le correspondía de herencia. Pero según vemos en la historia, podemos tal vez tirar una cifra. Tal vez al hijo le correspondían para ti 50 millones de pesos. Ahí están tus 50 millones de pesos y anda. Y al parecer, dice, yo creo que se le fueron por las manos. Se le fueron por entre los dedos. De repente se encontró con que no tenía nada. Desperdició, dice, sus bienes. Viviendo en forma perdida. Tal vez en el principio para este joven, los primeros meses, los primeros días, tal vez un año, no sé. He escuchado por ahí historias. He leído hoy día, en este tiempo, de gente que tiene recursos, en donde ellos, para ir a un pub, a una disco aquí en Santiago, aquí en esas famosas, se echan 20, 30 millones de pesos al bolsillo y van con amigos y los han gastado todos. En una noche, digo yo, wow. Bueno, tienen plata. A lo mejor este joven, pensaba yo, se fue a uno de esos lugares. Y si le dieron 50, en una noche gastó 20. Gastó prácticamente la mitad de los bienes. Lo pasó bien. Seguramente, vuelvo a decir, en un principio para él todo era novedad. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Oh, las luces! ¡Oh, la música! ¡Oh, los sonidos! ¡Oh, la ropa de la gente! ¡Cuántas cosas! ¡Oh! Mirando para todos lados. Seguramente fue novedoso. Tal vez fue divertido, lo pasó bien, disfrutó. Pero lo cierto es que eso duró muy poco tiempo. El diablo, hermano, tiende trampas. El diablo tiene una publicidad que atrae, hermanos. El diablo tiene una publicidad que embauca a las personas, a los incautos. El diablo hace caer a los inexpertos. El diablo hace caer a los rebeldes. El diablo hace caer a aquellas personas que son orgullosas, son altivos y creen que ya lo pueden hacer todo, no tienen absolutamente ninguna experiencia. Tengamos cuidado, porque el diablo va tirando sus redes, el diablo va tirando sus anzuelos y en algún lugar nota que se engancha. Y ahí empieza a atraer, nos muestra todo lo bonito, pero detrás de la publicidad está la realidad. El asunto no era como yo pensaba. Detrás del letrero con luces de neón y toda esta cosa hermosa, detrás del letrero había oscuridad. No sé si le ha pasado a usted, no sé si ha visto por ahí los letreros estos de publicidad, o hermosísimos por delante, luces, colores y todo eso, pero cuando usted pasa detrás del letrero está la oscuridad. El joven se dio cuenta, la cosa no era como se veía de aquí al frente, era diferente. El diablo lo hizo caer, el diablo puso la trampa y cayó. Tengamos cuidado. Yo se lo digo esto, hermanos, porque a veces nos centramos solamente en la juventud de este joven. Pero Dios dice, ¿cierto? El que esté firme, cuídese. Ahora no dice, jóvenes, si están firmes, cuídense. No dice, el que esté firme. O sea, puede ser alguien de 15, puede ser alguien de 25, puede ser alguien de 76, como soy yo.
cuídese. No vaya a caer. Cuídese. No crea que está todo ganado. No crea que lo sabe todo. No crea que usted ya tiene el control de todo, tiene dominio de todo. No crea que va a sentir seguridad. No crea que va a haber comunión si se sale del lado del Señor. De la familia cristiana, como decía. Del amor que la familia cristiana se demuestra. Si usted sale de ahí se va a sentir desamparado. Si usted se abandona a Dios, abandona su comunión, abandona su seguridad, se va a sentir triste, enfermo, mal. Y cuando dice el verso 14, todo lo hubo otra vez malgastado. Vino una gran hambre, dice. Vino una gran hambre. Gloria a Dios. En aquel lugar donde estaba, y dice que comenzó a faltarle. Aquí ya vemos que parece que ya no tenía absolutamente nada de plata. Se le acabó todo. Comenzó a faltarle. Este hijo en realidad no hay que hacerlo culpable de esta situación extrema que vivió esa comunidad, esa provincia. No vamos a decir que él era el que llevaba el pecado. No vamos a decir que por causa de él, como ha pasado, como pasó en la historia, hemos visto en la historia, ¿cierto? Por causa de él está pasando esto. ¿Se acuerda de Jonás? Un varón que también había dado una instrucción, otra cosa aparte, no abandonó, él se quiso ir, no quería hacer lo que Dios le mandaba hacer. Y él subió a un barco donde había una gran cantidad de personas. Y por causa de él, todos sufrieron. Aquí no le podemos atribuir a este joven el hambre que estaba viviendo esta provincia. Él era culpable, sí, tenía sobre sí, cargaba sobre sí una culpabilidad. Y él lo que había hecho era malgastar los bienes que su padre le había dado, y los malgastó irresponsablemente. No fue responsable en administrar los bienes que a su padre le había costado seguramente mucho tener, y que no estaba tal vez guardándolos para él, sino que los estaba guardando para ellos mismos. Pero no tenía la culpa, como decía, ¿cierto?, de la hambruna que azotó a esta provincia. Pero igualmente tenemos que decir que él sufrió, como todos en aquella provincia, de esta situación. Y comenzó, dice, a faltarle. Dice el verso que sigue. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Encajan estas dos, porque termina el verso 14 diciendo y comenzó a faltarle. Y el verso que dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Ahora, él no hallaba qué hacer, seguramente por su falta de experiencia. No sabía, a lo mejor era un hijo, como era el menor, pienso yo que tal vez era un hijo mimado, era un hijo regalón, era un hijo que en realidad lo tenía todo, y él había sufrido falta absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque lo tenía todo mientras estaba cerca de su familia, mientras estaba cerca de su padre. Pero aquí se encuentra en poco tiempo que no tenía nada y que no sabía hacer absolutamente nada tampoco. Tal vez seguramente había mandado y había visto lo que hacían los trabajadores. Tal vez había visto sembrar, pero no sabía sembrar. Yo he visto a los mecánicos hacer su trabajo, pero yo no soy mecánico, no sé arreglar. Yo he visto a los electricistas hacer instalaciones, pero yo no sé hacer instalaciones eléctricas. Seguramente así se encontró. ¿Qué hago? Y se acerca a algún hacendado, apareció en su camino un hacendado y seguramente le pidió trabajo. ¿Sabe?
¿Me puede dar algún trabajo, alguna cosita? ¿Tiene algo para hacer? ¿Hay algo que yo pueda hacer aquí y me permita a mí ganar mi sustento? Y dice el verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió, lo aceptó. Qué bueno que encontró trabajo, qué bueno que lo recibió. Pero cuando llega este joven y el patrón le dice, anda, y apacienta y dale alimento a los cerdos. Wow. ¿Sabe, hermano? Tal vez nosotros leemos estas porciones y nosotros no le damos, en realidad no tenemos tantos problemas. Tal vez para mí no sería ningún problema empezar a alimentar chanchos. No sería ningún problema porque, bueno, voy a recibir algo. Voy a tener por lo menos comida. Voy a tener tal vez un lugar donde pernoctar, donde dormir. Voy a tener un lugar donde yo pueda tal vez, ¿cierto?, desempeñarme. Pero, ¿sabes? Para un judío este era un tremendo problema. Ellos tenían total y absolutamente prohibido desde su nacimiento. Levítico capítulo 11, por allá, ¿cierto?, estaba prohibido a un judío criar cerdos, y no solamente eso, sino que comer la carne del cerdo. Así que, por lo tanto, ellos tenían en su construcción mental, ¿cierto? Ellos, para ellos los cerdos eran abominación, eran rechazo total y absoluto. En el mismo libro de Lucas, ¿cierto? En el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 5, vemos ahí en donde 2.000 cerdos aproximadamente fueron los que se perdieron. Para él era abominación, para él era rechazo, para él era algo terrible estar haciendo esto. Wow, ¿hasta dónde llegó? Podríamos decir, cuán profundo, cuán bajo estaba llegando la condición de este joven que lo había tenido todo. Sostén, arrimo, se acercó, apoyo, sostén, ayuda, auxilio, amparo, favor, protección, pidiéndole protección. Gracias, María Ignacia, pidiéndole protección. Cuando dice la palabra ahí arrimo, ¿cierto? Me dice la María Ignacia. Y dice, entonces, ¿qué significa eso? Protección. Estaba buscando que alguien lo cuidara, lo protegiera, lo cubriera, que alguien le diera cobijo. Y se la dieron al lado de los chanchos. A lo mejor incluso le dijeron, bueno, ahí duermen los chanchos y tú vas a dormir aquí porque tienes que cuidarlos día y noche. En el día para que coman y en la noche para que no vaya a venir un ladrón. Terrible. Fue lo más terrible. Hermanos, si nosotros entendemos la cultura judía, vamos a entender a este joven que fue lo más bajo. No podía haber caído más bajo. Podría yo tal vez decirle en nuestra cultura, porque usted dijera, ¡uy, qué terrible! Pero para él esto era lo más bajo. Y quiero que lo entienda así. Ante el hambre y la necesidad de este joven, el hijo acepta el trabajo que era para un judío inaceptable. Además de eso, ¿cierto? Para un judío esto era ofensivo. Es más, hubo una autoridad pagana que un día, para provocar más a las autoridades judías, ¿cierto?, sacrificó un cerdo en el altar. Oh. Por eso le digo, ponerle un chancho, ponerle un cerdo al frente a un judío era ofenderlo, era una ofensa terrible, porque para ellos estos animales eran impuros. Lucas capítulo 11, verso 7. Pasemos al versículo ahora 16. Y dice, este joven deseaba llenar su vientre. ¿De qué? De la salvadora. Del alimento que comían los chanchos. O sea que al parecer, hermano, no era muy bueno el alimento, la colación que le daba el patrón, no era muy bueno. Seguramente le dio algo, pero quedaba con ganas.
Quizás cuántas veces pasaron cuántos días pensando en su casa, que cuando él quería sacaba pan, cuando él quería se comía un pedazo de carne, cuando él quería tomaba fruta, él estaba satisfecho. Y aquí quería comer la comida de aquellos animales que eran para él ofensivos. Ahora, ojo hermano, Dios permitió, seguramente Dios también estaba sufriendo, Dios permitió que este joven pasara en esta situación. Dios nos permite que pasemos, pero Él se duele, Él sufre. El hecho que permita no significa que Él se goce, Él sufre. Es más, yo creo que Dios yo creo que el padre de este joven empezó a sufrir el día que salió su hijo. Y seguramente que empezó a llorar, seguramente todas las noches lloraba, seguramente todas las noches le pedía a Dios, Dios, cuida a mi hijo. Dios, cuida a mi hijo. Padre, cuida a mi hijo. Seguramente todo el tiempo que el hijo pasó fuera, su padre decía, Padre, Dios, cuida a mi hijo. Protege a mi hijo. Y lo puedo decir esto porque está relatado más adelante que lo vamos a ver. ¿Cuál fue la actitud cuando el padre ve al hijo? Dios cuida a mi hijo. Dios nos cuida, ¿no? Como decían hace un rato atrás, ¿cierto? Dice el Salmo, dice el salmista, dice David, dice, ¿cierto? Que al altivo Dios lo mira de lejos. Nunca estuvo Dios separado de él. Él supo dónde andaba. Cada locura que hacía le dolía a Dios. Él sabía lo que venía. Dios sabe lo que nos va a suceder, hermanos, si nos alejamos de Él. Él sabe lo que nos va a pasar si abandonamos su comunión. Él sabe lo que nos va a pasar si abandonamos su protección. Él sabe. Y desde ahí, Él empieza a sufrir. Él empieza a dolerse. Se duele su corazón. No hagamos sufrir a Dios. Dios sufre. Releo el verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero mire cómo termina el verso 16. ¿Qué dice? Nadie le daba. Pero nadie le daba. No, comía para los chanchos. Y podría, no, arréglatelas tú. Para ellos eran más valiosos los chanchos. ¿Se da cuenta hasta dónde había caído este joven? Para el dueño de la hacienda, para el hacendado, para el dueño del fondo, su ganado eran los chanchos. Y cualquiera que comiera la comida de los chanchos, ¿cierto?, estaba haciendo algo que no correspondía. Para él eran más importantes los chanchos que esta persona. No comas eso. Nadie dice le daba, él quería comer. He escuchado muchas veces, y yo también, comía de la comida de los chanchos. Nunca comió, si no le daban. No, si yo le doy a usted, sí, pero me da un pan al día, pues jefe. No te estoy dando uno en la mañana y en la tarde, sí, pero me gustaría que me dieran 2, 3 más. No se puede. Ese es mi sueldo. Si le gusta, y si no, oh, gloria a Dios. Al pensar en la situación de este joven, hermano, mientras vamos leyendo, mientras vamos avanzando en la historia, afloran sentimientos de compasión. Nosotros empezamos a sentir tristeza, pena, lástima por este joven. Pero pensando un poco más detenidamente, esta situación trágica que esta historia relata de este joven, lo lleva a él a tomar una decisión. En el verso 17 al 19 leemos lo siguiente, y dice, y esto llama la atención, y volviendo en sí, dijo. Cuando se dio cuenta, de repente se dio cuenta, volviendo en sí, en su miseria, fue capaz de pensar con claridad. Hermano, tuvo que llegar hasta lo más profundo, hasta lo más bajo, para pensar con claridad. La embarré. ¿Qué es lo que hice? Ya había pasado todo un tiempo. ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo llegué a hacer esto? Fue capaz de pensar con claridad. Podríamos decir que él
no era en realidad el mismo. En un instante, él pensó diferente. Él pensaba como alguien desconocido. Luego vuelve en sí. No, yo no puedo estar aquí. Seguramente hubo un tiempo, no dice tampoco la Escritura cuánto tiempo estuvo alimentando cerdos. No dice cuánto tiempo estuvo ahí dándole comida a los chanchos. No dice cuánto tiempo. Pero a lo mejor ninguna de este tiempo, si bien es cierto, a lo mejor le molestaba el olor, las moscas, no tengo idea, me imagino yo. Pero no sopesó bien el asunto hasta cuando de repente se da cuenta, ¿y qué estoy haciendo aquí yo? Era como si hubiera estado durmiendo. Era como si hubiera estado inconsciente. Y de repente se da cuenta y dice, ¿qué es lo que hago aquí yo? Y miró todo su entorno, pero ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Quién me trajo hasta aquí? Lo había traído su falta de experiencia, lo había traído su codicia, lo había traído, ¿cierto?, su autosatisfacción, quería satisfacerse. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y miren lo que dice él. Verso 17. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Qué es lo que es para nosotros abundante? Yo pienso que los trabajadores tenían ahí un canasto, el que quería venir a comer a la hora que fuera, había un pan ahí. Se lo sacaban y se iban a comer. Tienen abundancia de pan, los jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Él pensó en su rebeldía, en su desobediencia, no actuaba normalmente. Por eso hablamos de necedad, de torpeza. Podríamos decir que él no solamente no actuaba con normalidad, sino que era locura lo que estaba haciendo. El verdadero hombre empezó a pensar. Luego él pasó por este periodo, esta etapa de arrepentimiento, y ese sí que era el verdadero hombre. Luego que se arrepiente. No era el hijo pródigo, se había terminado el pródigo, se acabó el pródigo. Hasta aquí llega la historia del pródigo. Y ahora viene aquí el verdadero hombre, el que se arrepiente, el que pide perdón, el que reconoce, estoy mal. Pero no solamente vea la historia, no solamente el joven reconoce que está mal, sino que también decide tomar una acción. Él decide tomar una acción. Dice el verso que sigue. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Hay tres cosas aquí. Aquí, fíjese, mire lo que hace este joven. En este versículo, o en dos versículos, hay un enfoque. Este joven en algo se enfoca. Y vamos a leer el versículo, dice, el verso 18, me levantaré e iré, ¿a quién? A mi padre. Así dice. 2 puntos. Y le diré, 2 puntos, Padre, 2 veces. He pecado contra el cielo y contra ti. Padre. Si leemos el verso 17, ¿cierto? Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre una vez? El verso 18, me levantaré y iré a casa de mi padre 2 veces. Y después dice, Padre, he pecado 3 veces. El foco de atención, el enfoque de este hijo, ¿cierto? Aparece inmediatamente la figura del Padre. La normalidad volvió a él. Y vino la figura del Padre. Él pensó con claridad. Él vio su situación. Él tomó su decisión. Vio que él no iba a arreglarse la situación, no se podía arreglar la situación ahí en el corral de los chanchos. Reconoce su miseria, no se enfoca en esa condición, no se queda pegado ahí, sino que se enfoca en su Padre.
en la casa de mi padre. Le diré a mi padre, los jornaleros que trabajan con mi padre. Me levantaré e iré a mi padre. Aquí el Señor Jesús no dice en su historia, ¿cierto?, en su narración, que este joven hubiera pensado tal vez en su pueblo, en su comunidad, en sus amigos, en la iglesia, en los hermanos. El enfoque permanecía en el Padre. Su mente estaba en el Padre. Su pensamiento era el Padre. Él había tenido siempre sobre él la figura del Padre, y el Padre era seguridad, el Padre era comunión, el Padre era comodidad, el Padre era buena situación, era tranquilidad. Su enfoque era el Padre. Y lo que pensó, como decía hace un rato, lo lleva a la acción. Ahora, tenemos que decir en primer lugar que lo que este joven hizo es la decisión correcta, volver a Dios. Si me doy cuenta que estoy mal, si me doy cuenta que cometí un error, debo volver a Él antes de volver a la iglesia o antes de volver a los amigos, a los cristianos, a los hermanos. Tengo que volverme a Dios, pedirle perdón a Dios. Señor, la embarré, Señor. Póngale lo que usamos aquí en Chile. No debía haberlo hecho, no sé qué me pasó. Y puede suceder, hay muchas historias, y hoy día hay historias, hay gente que está viviendo esta situación. Hermano, amigo, si estás viviendo esta situación, vuélvete a Dios. Pídele perdón a Dios. A veces pensamos, voy a ir donde el pastor, voy a ir donde el hermano sí me entiende. No, arrodíllate y pídele perdón al Señor. La embarré, Señor, la embarré. Señor, cometí un grave error, un tremendo error. Señor, te hice sufrir. Señor, te dañé, porque a quien dañamos es a Dios primeramente. Él no quiere que pasemos por estas situaciones. Él no quiere que vivamos en esta condición. Él quiere que vivamos con seguridad, con tranquilidad, con abundancia de pan. Oh, gloria a Dios. Según vemos nosotros en el versículo 18, Él prepara un discurso. Porque ya la resolución que tomó, no solamente pensó, sino que decidió, voy a hacer algo. Él se para, dijo, yo vuelvo a mi padre, pero voy a pedirle perdón, ¿cierto? Y este es el discurso con el cual yo me voy a presentar. Prepara su discurso, y él en realidad encuentra aquí, si nos detenemos un poquitito, dice, me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el verso 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y mire lo que dice, hazme como uno de tus jornaleros. Repito, este año fue nuevo para mí en este evangelio. ¿Sabe que un esclavo, ponga atención, habían esclavos y habían jornaleros, dos tipos, esclavo y jornalero. El esclavo era carga de su amo. El esclavo tenía casa, él y su familia. Tenía alimento, él y su familia. Tenía trabajo, él y su familia. Si se enfermaba, usted ha visto historias, ¿cierto?, de amos que iban incluso a Jesús. Se acercaban a Jesús o le enviaban mensajeros a Jesús para que sanara a sus esclavos, a sus siervos. ¿Se acuerda? Hay varias historias. El jornalero no tenía esos privilegios. El jornalero podía ser despedido cualquier día, en cualquier instante, sin ningún beneficio. Ni siquiera quiso ser siervo. Señor, hazme como uno de tus jornaleros, Señor. Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Si me tienes que despedir, tengo que irme, pero quiero volver a pedirte perdón, Señor. Solamente hazme como uno de tus trabajadores, o que cuando se te da la gana los despide, hazme como uno de esos. Me gustó este pasaje, ¿no? Lo he leído, pero cualquier cantidad de veces. Gloria a Dios. Padre, hazme como uno de tus jornaleros.
Jesús, Dios tenga misericordia de nosotros. Repito nuevamente, el que esté firme, cuídese. Puede caer en esta situación también. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El mismo se deshereda, el mismo pides, no, sácame de tu libreta de familia, sácame. Hazme como uno de aquellos que cuando quieres tú los despides, que se vayan y se acabó. Y dice después el verso 20, y levantándose vino a su padre. Hermano, repito esto, porque a veces la experiencia me ha hecho ver, no he caído en eso, pero la experiencia me ha hecho ver de que mucha gente se dan cuenta, pero nunca salen, nunca toman la decisión de volver al Padre, de pedirle perdón, de arrepentirse. Señor, la embarré, me equivoqué, Señor, perdóname. Y Dios está presto para perdonar. Juan dice que si alguno hubiere pecado, ahí está Jesucristo. Padre, se equivocó, está intercediendo por nosotros y le dice Jesucristo, que Jesucristo le dice al Padre, Padre, pida, se equivocó, perdónanos, y lo va a perdonar. Dios nos va a perdonar porque está Jesús intercediendo por nosotros. Así lo dice Romanos capítulo 8. Él intercede por nosotros. Aleluya. No quiero ser más tu hijo, solamente quiero ser por lo menos un jornalero, porque voy a tener comida, voy a tener un lugar donde dormir. He pecado contra el cielo y contra ti. Esto muestra un cambio completo de pensamiento, total y absolutamente. Él cambió su pensamiento, hombre nuevo. Si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Él cambió su pensamiento. No hay ningún intento en él, no se ve aquí en la Escritura, señores, que en realidad yo pensé, no hay ningún intento de justificación. Yo quería, yo la embarré. Él tal vez podría haberse justificado porque era joven. Señor, discúlpame porque en realidad no sabía esto. No, él dice, no, la embarré. Cometí el error, Señor, yo soy culpable. No tengo ningún derecho. Aleluya. El esclavo, como decía entonces, era en cierta manera un miembro de la familia. Era parte de la familia. Tanto era así que cuando había alguna relación muy estrecha, se provocaba una relación estrecha entre un amo y un siervo. El siervo le decía, amo, orádame la oreja y en la puerta. Y eso significaba que este siervo pasaba a ser de por vida miembro de esa familia. Él seguía siendo siervo. El hijo perdido en esta manera, entonces podemos ver, demostró arrepentimiento. Ese arrepentimiento del que Jesús habló específicamente en las parábolas anteriores. Si nosotros leemos, ¿cierto?, la parábola de la oveja. El verso 7 de la oveja perdida, dice el verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo. ¿Por quién? Por un pecador que se arrepiente. Era la oveja, pero mire dónde está el centro. Mire dónde está el enfoque, en un pecador que se arrepiente. La oveja es la que se había perdido, pero él dice, hay más gozo en el cielo. Mire, esta mujer había perdido una moneda. Y termina en el verso 10 diciendo, así que, dice Jesús, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El enfoque está en el pecador arrepentido. Entonces, aquí el hijo perdido demostró el arrepentimiento del cual Jesús estaba hablando en sus anteriores parábolas. La oveja, la moneda perdida. Luego de su miseria, él pensó en forma totalmente diferente sobre su padre. Ya no era tal vez el viejo pesado. Ya no era tal vez aquel que andaba siempre diciéndole lo que tenía que hacer, lo que le decía, ya viene con su sermón el viejo. No, ya cambió totalmente su pensamiento sobre ese que se dio cuenta era el que lo amaba, lo cuidaba, lo protegía. Incluso cambió su pensamiento sobre él mismo.
Porque cuando dice él, dame, o hazme, dame, él está pensando solamente en sí mismo. Cambió todo su pensamiento sobre el hogar, que le daba cobijo, que le daba seguridad, que le daba abundancia. Ahora vemos aquí que él pidió dos cosas. Al principio, en el verso 11, él dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y después dice, Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Dame un lugar aquí, al lado tuyo, no como hijo, sino como un jornalero. Fíjese que solamente la segunda petición trajo gozo al Padre. Hazme como uno de tus jornaleros. Terminamos la historia. Dice el verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, vio, dice el hijo, a su padre. No. Y cuando estaba lejos, lo vio, dice su padre. De aquí yo puedo deducir que el caballero no solamente oraba todas las noches con lágrimas en sus ojos pidiéndole al Señor que protegiera a su hijo, sino que todos los días estaba en el camino mirando cuándo volverá mi hijo. ¿Qué es lo que le estará pasando a mi hijo? ¿Estará mal? ¿Tendrá hambre? ¿Tendrá frío? ¿Qué le estará pasando a mi hijo? Dice que el padre aquí parado en el camino lo mira desde lejos y dice, mire cuando lo ve, cómo se dio cuenta desde lejos, ese es mi hijo. Y afloró un sentimiento en el corazón del padre. Y dice que fue movido a misericordia. El padre fue movido a misericordia. Y el padre dice que corrió, dice, y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo no hizo absolutamente nada, solamente tomó la decisión y el padre inmediatamente en su misericordia lo ve, corre, lo abraza y lo besa. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Amén. Aleluya. Lo besó. Y recién en el verso 21, después de todo esto, no sé cuánta distancia, no sé, de aquí hacia abajo, yo alcanzo a ver tal vez 1 kilómetro. Y al kilómetro el padre lo veo y corrió, no sé qué edad tendría él, pero hubo una energía, la misericordia que nació en su corazón, le dio una energía tal que le permitió correr, corrió ese kilómetro, abraza a su hijo, lo besa, aleluya, y lo recibe. Y aquí el verso 21 recién, ¿cierto? El hijo dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este era el discurso que él había preparado. Quizás cuánto él separaba, quizás cuánta distancia separaba, ¿cierto?, su hogar de donde él había ido. Y seguramente estuvo repasando este discurso durante el camino, durante el caminar de él hacia su casa, ¿cierto? Tal vez iba con vergüenza, ¿qué me van a decir? Seguramente él al partir al principio, ese otro hombre que había muerto, ese otro hombre que ya se había arrepentido, tal vez pensó irse e iba a volver con un tremendo auto, con un tremendo trabajo, iba a volver, ¿cierto?, con una historia, y se encuentra con que llega avergonzado. Aleluya. Y el verso 22, vemos que parece que el padre, aún en su alegría, en su gozo, inundado de amor y de misericordia, parece que no se da cuenta de lo que el hijo le dice. No le dice, ya tranquilo, no diga nada, sino que él dice a sus siervos, no le habla al hijo, tal vez lo tenía abrazado, tal vez lo tenía ahí estrechado, y va y le dice a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle. Quizás cómo vendría andrajoso. Yo creo que incluso, hermanos, traía el olor aún de los chanchos. Seguramente el padre, con su experiencia, ¿cierto?, sintió el olor al cerdo, este olor nauseabundo, este olor que ellos rechazaban, pero no importa, es mi hijo.
No importa dónde estuvo, es mi hijo. Lo abrazó. No importa el olor, lo abrazó. Traigan la mejor ropa, traigan la mejor vestidura. Tal vez venía sucio, andrajoso, rotoso. Traigan el mejor, y dice, el mejor vestido. Yo creo que incluso había estado durante todo este tiempo preparando alguna tenida. Sabía como padre que su hijo algún día iba a volver. Y pongan un anillo en su mano. El anillo era un símbolo familiar de autoridad. Él quería que fuera el jornalero y él le dice, no, pónganle el anillo como que es mi hijo es el que va a estar después a cargo de todo esto. Es el responsable. Él quería que fuera un jornalero y el padre dice, no, si tú eres mi hijo. Pónganle un anillo en su mano. Y calzar, venía hasta patipelado. Pónganle zapatos. Y más aún, esta es la orden, todavía no termina la orden que le está dando con su hijo abrazado a los siervos. Y dice, traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y el gozo del Padre contagió a toda la gente. Porque dice al final, ¿cierto? Y comenzaron a regocijarse. No solamente el Padre, sino que todos los siervos que servían al Padre. Los siervos que servían al Padre en ese lugar. Aleluya. Gloria al Señor. Qué tremendo, hermano. Ha sido algo espectacular, una novedad, hermano, para mí el Evangelio según San Lucas este año. Y tengo mucho más, el Señor me ha ido dando más acerca de esto, cosas que en realidad, como le dije la semana pasada, estaban un tanto escondidas. No estaban escondidas porque Dios las haya escondido, sino que sencillamente no había profundizado un poco más. Es importantísimo, hermano, que nosotros nos metamos y descubramos y saquemos, hermanos, y veamos cómo fluye abundantemente, ¿cierto?, el alimento espiritual aquí, cómo fluye la riqueza de la palabra, cómo fluye la verdad de la palabra. Aleluya. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No sé, hermano, no sé, hermana, no sé, amigo, cuál es tu condición. No sé hasta dónde has llegado. No sé si es ahora cuando tengas que tomar una decisión. No sé si ahora te diste cuenta que tienes que arrepentirte. Como sea, hoy es el momento. La Escritura dice, si oyes hoy mi voz, ¿qué más dice? Si oyereis hoy mi voz, dice la Escritura. No endurezcas. No endurezcas, no te hagas el sordo. No retrases la decisión que tienes que tomar. Porque tendemos a decir, no, mañana, hagámoslo después. No lo retrases. Toma la decisión y vuelve al Padre. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu amor y tu misericordia, Señor. Oh, mi Dios, aleluya, tú tienes siempre palabra y palabra de vida eterna. Palabra de gozo, Señor, de perdón, de alegría, de recepción, Señor. Oh, palabra que nos hace reflexionar, Dios mío. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es a lo que nos lleva esta palabra hoy, Señor, a reflexionar sobre nuestra condición. Dios mío, Señor, y cuando reflexionamos y cuando sacamos conclusiones, Señor, esto nos tiene que llevar a tomar una decisión real. Dios mío, no sé la condición de mis hermanos, no sé cómo están, no sé cómo se están sintiendo en este minuto. Yo te ruego, Dios mío, oh Dios, permíteles que ellos, oh Señor, vuelvan en sí, que se den cuenta, Dios mío, que no hay solución, no hay seguridad, no hay abundancia, no hay absolutamente nada separado de ti. Alejado de ti, Señor, lo perdemos todo. Perdemos la comunión contigo, perdemos la presencia contigo. Y Señor, y nuestro espíritu empieza a sentir esa ausencia. Y Dios, ayúdanos
para darnos cuenta de nuestra condición y terminar de esta manera. Y así poder también, Dios mío, Señor, volver a ti. Terminar con esta condición está en mis manos. Yo tomé la decisión de alejarme. Yo tomé la decisión de abandonarte, Señor, y está en mí tomar la decisión de volver a ti también, Señor. No está en nadie más. Yo tomé la decisión fue mía. Ahora la decisión, hermano, es tuya también, de volver a Cristo el Señor, de volver al Padre. El Padre está esperando, el Padre quiere abrazarte, el Padre quiere besarte, el Padre hace mucho tiempo te está esperando, el Padre hace mucho tiempo que está con sus ojos fijos en el camino, esperando el retorno. El camino es Cristo el Señor. Vuélvete a Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, qué maravilloso tiempo hemos tenido donde Dios ha ministrado a nuestros corazones y ahora queremos decir que es su nombre por sobre toda cosa. Amén, así que vamos a alabar al Señor y vamos a bendecir su santo nombre. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, tuya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo
Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Aleluya, sanos somos, libres somos por el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Viviré, no moriré, por el poder de tu Aleluya. nombre, por el poder del nombre de nuestro Gloria a Dios. Jesús. Somos libres al fin, Mm. solo en Jesús. Y el hijo pródigo fue libre, porque se arrepintió. Qué bueno es arrepentirse, ¿ah? Sí. Yo escuché en la semana, no, hace más días que escuchamos los dos un mensaje donde contaban, ilustraban la palabra de Dios y decía el hermano que había un señor que tenía un árbol que nunca le había dado fruto. Un día decidió cortarlo porque estaba ocupando el lugar. Y le enterró un hachazo y después no sé qué pasó, pero no lo cortó al tiro y quedó el árbol con ese hachazo ahí, Esa herida. esa herida. Y al siguiente año se llenó de frutos. El árbol estaba cargado de frutos. Y decía el hermano, que bien hace las heridas, que bien hace el dolor, porque eso nos limpia y nos permite dar fruto. Aquí el hijo pródigo dio un muy buen fruto y la palabra tan conectada con la alabanza que cantó nuestro hermano Fernando. Amén. ¿Cierto? La próxima semana, perdón, es la segunda parte, porque falta un hermano. Amén. La fiesta empezó recién, empezó la fiesta. Y la semana que viene, ¿cierto? Vamos a ver cómo el hermano llega a la fiesta y cuál es la reacción del hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ser despedidos. Amén. Nos llevamos en el corazón esta palabra y creyendo que también nosotros muchas veces tenemos que arrepentirnos de muchas cosas. Sí, a diario. Señor, tenga misericordia de nosotros. Hermanos, un abrazo, un beso, que tengan buen día, Desde este rincón del mundo, que el un Señor abrazo les para ustedes. bendiga. Aleluya. Gracias, hermanos, por estar ahí, por acompañarnos. Bendecidos son por el Señor. Amén. Amén.